y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Terremotos. Desastres naturales. Hambrunas. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días, capítulo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Los discípulos le preguntan a Cristo acerca de su regreso. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. «Dinos», le dijeron, «¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habría podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis. Dejó a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. No hemos de saber el tiempo definido, ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha, y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha.
pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel: mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. La fijación de fechas conduce a la incredulidad por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos. El mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Entiendo que el hermano Daniels ha fijado fecha, por decirlo así, declarando que el Señor vendrá dentro de 5 años. Ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fechas, que no se hagan tales comentarios. No hacen ningún bien, que no se trate de conseguir un reavivamiento en base a ninguno de esos argumentos, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. No queremos agitar las pasiones de las gentes para desatar una conmoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control. Siento que necesitamos estar en guardia por todos lados, porque Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y ardides que serán un poder para hacer daño. Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. No hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Declaré definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Elena de Guay esperaba el regreso de Cristo en sus días. Se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel: algunos serán alimento para los gusanos,
Algunos sufrirán las 7 últimas plagas. Algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Puesto que el tiempo es corto, debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizá nunca entren en la universidad. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días, y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. Vendrá la hora, no está muy lejana, y algunos de nosotros que ahora creemos, estaremos vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción. Y oiremos la voz del arcángel y la trompeta de Dios que resuena desde la montaña, la llanura y el mar, hasta las partes más distantes de la tierra. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Continuaremos. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Terremotos. Desastres naturales. Hambrunas. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Eventos de los últimos días.